Bienvenidos a Data Curiosa 2.0. Hoy vamos a hablar de una figura que ha marcado un antes y un después en la comunicación dominicana. Santiago Matías, mejor conocido como Alofoque. Pero este análisis no se trata solamente de su historia en los medios, ni de su impacto en el entretenimiento urbano. Hoy vamos a mirar más allá. Vamos a hablar de Alofoque como fenómeno mediático, como empresario, como figura de influencia y sobre todo como posible actor político dentro de la República Dominicana. Porque cuando una persona que domina la conversación pública empieza a hablar de política, la pregunta ya no es solamente cuántos seguidores tienen. La verdadera pregunta es, ¿puede esa influencia convertirse en liderazgo real? Santiago Matías, conocido popularmente como Alofoque, no puede analizarse solamente como un comunicador. Su figura representa mucho más que un programa, una plataforma digital o un espacio de entrevistas. Alofoque se ha convertido en un fenómeno mediático, empresarial y social dentro de la República Dominicana. Su historia parte de un lugar importante: la conexión con la calle, con el barrio, con la música urbana y con una generación que durante mucho tiempo no encontraba espacio en los medios tradicionales. Mientras muchos sectores miraban el movimiento urbano desde la distancia o con prejuicio, Santiago Matías entendió que ahí había una voz, una cultura, un mercado y una fuerza social que podía crecer. Alofoque no construyó su marca desde la formalidad ni desde el protocolo. La construyó desde el lenguaje directo, desde la controversia, desde la opinión fuerte y desde una forma de comunicación que conecta con una parte del pueblo que siente que los medios tradicionales no le hablan en su mismo idioma. Esa ha sido una de sus mayores fortalezas: saber leer el momento. Entendió antes que muchos que la radio ya no era suficiente, que YouTube, las redes sociales, los lives, los clips virales y la conversación digital podían tener más fuerza que los medios convencionales. Alofoque no solo hizo entrevistas, creó un ecosistema de atención. Hoy su nombre no se puede separar del entretenimiento dominicano. Ha impulsado artistas, ha generado debates, ha creado polémicas, ha abierto espacios y también ha sido criticado por su estilo. Pero independientemente de si se está a favor o en contra de su forma de comunicar, hay algo que no se puede negar. Santiago Matías aprendió a convertir la atención en poder. Y ese poder ya no se limita al entretenimiento. En los últimos años, su figura ha empezado a moverse hacia un terreno mucho más complejo: la política. Ahí es donde el análisis cambia, porque una cosa es ser un comunicador influyente y otra muy distinta es aspirar a dirigir un país. La posible entrada de Alofoque a la política se enmarca dentro de un fenómeno que se repite cada vez más en América Latina y en el mundo: el fenómeno outsider. Un outsider político es una persona que no viene de la política tradicional, que no ha hecho carrera dentro de los partidos, que no necesariamente tiene experiencia pública formal, pero que logra conectar con una parte de la población usando su fama, su carisma, su influencia, su dinero, su historia personal o su capacidad de comunicación. En ese sentido, Alofoque sería un outsider mediático popular. No viene de una escuela política tradicional, pero tiene algo que muchos políticos quisieran tener: audiencia, reconocimiento, presencia diaria, capacidad de instalar temas y una comunidad que lo escucha. Su figura aparece en un momento donde muchos ciudadanos sienten cansancio con los partidos tradicionales. Hay una parte del pueblo que percibe a la clase política como distante, repetitiva y desconectada de sus problemas reales. Frente a eso, figuras como Alofoque ganan fuerza porque parecen hablar sin filtro, sin miedo y sin las formas calculadas de los políticos de siempre. Ese es su mayor atractivo político: representa ruptura. Alofoque puede presentarse como alguien que viene de abajo, que no pertenece a la élite política tradicional
y que entiende el lenguaje de la gente común. Su historia de superación, su conexión con sectores populares y su capacidad para hablarle a los jóvenes le dan una ventaja real en términos de comunicación. Pero aquí aparece la gran pregunta: ¿ser popular es suficiente para ser presidente? La respuesta es no. Ser presidente no es solamente tener seguidores, sonar fuerte en redes o generar conversación. Gobernar un país exige preparación, visión de Estado, conocimiento institucional, manejo económico, capacidad de negociación, respeto a las leyes, prudencia, inteligencia emocional y un equipo técnico serio. Administrar un medio no es lo mismo que administrar una nación. En los medios, la controversia puede generar views. En la política, una controversia mal manejada puede convertirse en crisis nacional. En un programa, una respuesta fuerte puede ser viral. En la presidencia, una palabra impulsiva puede afectar relaciones, mercados, instituciones y la estabilidad de un país. Y ahí está uno de los mayores retos de Santiago Matías: su propio estilo. Su personalidad controversial le ha servido para crecer como comunicador. Le ha dado notoriedad, fuerza, presencia y diferenciación. Alofoque no pasó desapercibido porque nunca intentó ser neutral ni tibio. Su marca se construyó desde la confrontación, la opinión directa y muchas veces desde un tono fuerte. Pero lo que funciona en el entretenimiento no siempre funciona en la política de Estado. La controversia le suma para llamar la atención, pero puede restarle cuando se habla de confianza presidencial. Un comunicador puede ser irreverente, agresivo o emocional, pero un presidente tiene que representar incluso a quienes no piensan como él. Tiene que escuchar críticas sin tomarlo todo como una guerra personal. Tiene que saber cuándo hablar, cuándo callar y cuándo negociar. Por eso, si Alofoque quiere caminar seriamente hacia una candidatura presidencial, su mayor desafío no será conseguir atención. Atención ya tiene. Su verdadero desafío será construir credibilidad. Credibilidad para demostrar que no solo sabe entretener, sino que también puede liderar. Credibilidad para demostrar que no solo sabe criticar, sino que también puede proponer. Credibilidad para demostrar que no solo sabe provocar, sino que también puede unir. Porque una candidatura presidencial necesita mucho más que fama. Necesita proyecto, necesita equipo, necesita propuestas, necesita preparación, necesita madurez. Pero también hay dos preguntas que Santiago Matías tendría que hacerse con seriedad. La primera ¿es este realmente el tiempo para lanzarse con una candidatura presidencial? Porque no todo momento de fama es necesariamente un momento político. A veces la atención pública puede crear la sensación de que el país está listo para una candidatura, cuando en realidad lo que existe es curiosidad, conversación o espectáculo. Lanzarse demasiado rápido, sin una estructura sólida y sin una preparación visible, podría convertir una oportunidad histórica en un error político. La segunda pregunta ¿la fama del momento le está enviando un mensaje correcto o un mensaje equivocado? Porque estar en boca de todos no siempre significa estar preparado para gobernar. La popularidad puede hacer que una figura sienta que tiene un mandato, cuando quizás lo que tiene es una audiencia. Y una audiencia no siempre se convierte en votos, mucho menos en confianza para dirigir un país. Por eso, antes de lanzarse, Alofoque tendría que diferenciar entre el ruido y el respaldo real. Tendría que preguntarse si la gente lo sigue porque lo ve como entretenimiento, porque se identifica con su historia o porque verdaderamente confía en él como posible líder nacional. Esa diferencia puede definir su futuro político. Alofoque podría mover el tablero político dominicano. Puede influir en jóvenes, conectar con sectores populares, obligar a los partidos tradicionales
a cambiar su forma de comunicar e incluso convertirse en una figura importante dentro de una elección. Pero una cosa es tener poder electoral y otra muy distinta es construir la confianza necesaria para dirigir un país. Su historia le suma, su origen le suma, su conexión con el pueblo le suma, su manejo de los medios le suma, su capacidad para generar conversación le suma. Sin embargo, como toda figura que viene de fuera de la política tradicional, tendría el reto de adaptar su estilo, fortalecer su preparación y demostrar que puede asumir con responsabilidad un camino tan exigente como una candidatura presidencial. Y esa transformación no significa dejar de ser Santiago Matías, significa evolucionar, significa comprender que el paso de los medios a la política requiere una nueva forma de liderazgo. En la comunicación, la rapidez, la fuerza del mensaje y la capacidad de generar conversación son grandes herramientas. Pero en la política, además de carácter y determinación, también se necesita prudencia, escucha, planificación y preparación. Un liderazgo presidencial no solo debe conectar con la gente, también debe transmitir confianza, equilibrio y capacidad para tomar decisiones en momentos difíciles. Si Santiago Matías quiere ser visto como una opción presidencial seria, tendrá que demostrar que está dispuesto a aprender, buscar orientación de personas con experiencia y abrirse a escuchar distintas voces. Tendrá que estudiar los grandes temas nacionales y presentar propuestas viables, pensadas para responder a las necesidades reales de la población, que podría depositar su confianza en él. Porque el verdadero cambio no se sostiene solamente con discurso, se sostiene con capacidad. Alo Foque puede representar el cansancio de una parte del pueblo con los políticos tradicionales. Puede representar una nueva forma de comunicación política y la llegada de los outsiders al centro del debate nacional. Pero para convertirse en algo más que un fenómeno, necesita demostrar que puede y que tiene la capacidad de gestionar todos los desafíos que representa ser el primer mandatario de una nación. Si la pregunta es si Santiago Matías puede convertirse en una figura presidencial seria, esa respuesta solo la dará el tiempo. Y tiempo es precisamente lo que Santiago Matías tiene. Pero todo dependerá de qué tan dispuesto esté a prepararse, a escuchar, a aprender y a construir una visión de país que vaya más allá de la controversia, la fama y el poder mediático. Porque su mayor reto no será solamente llegar a una candidatura, sino entender que este momento puede ser una gran oportunidad si lo maneja con inteligencia, preparación y responsabilidad. La atención que hoy tiene puede abrirle puertas importantes, pero también puede convertirse en un arma de doble filo si no toma las decisiones correctas en el momento adecuado. De cómo maneje esta etapa dependerá si su intención política se fortalece o si pierde fuerza antes de consolidarse. La popularidad puede llevarlo al escenario político, pero solo la preparación, la madurez y la capacidad de gobernar podrán convertirlo en una verdadera opción presidencial. Al final, la decisión está en las manos de Santiago Matías. Este análisis no busca atacar, minimizar ni menospreciar las capacidades de Santiago Matías. Es una reflexión respetuosa sobre el momento que vive su figura pública, el poder de su influencia y los desafíos que tendría por delante si decide dar el paso hacia una candidatura presidencial. Porque cuando una figura con tanta atención pública piensa en entrar a la política, el debate no debe centrarse solamente en su fama, sino también en su preparación, su evolución y su capacidad para responder a la confianza de quienes podrían apoyarlo. Si este análisis te pareció interesante, dale like, compártelo y suscríbete a Data Curiosa 2.0 para más contenido como este. Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Crees que Santiago Matías está listo para dar ese paso político o primero necesita prepararse más? Nos vemos en un próximo análisis. Hasta la próxima.